¿Puede un pequeño pájaro reescribir el destino de todo un país? ¿Es posible que una decisión tan simple como liberar millones de gorriones transforme la historia y la economía de una nación entera? Esta es la pregunta que resonó en cada rincón del planeta cuando el presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso desafió todas las expectativas y apostó por lo inesperado. El planeta entero quedó atónito cuando Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, ordenó la liberación de 10 millones de gorriones sobre los campos y sabanas de su nación. El gesto era tan insólito que muchos lo creyeron una fábula política, una locura más que una estrategia. Nadie, absolutamente nadie, había imaginado jamás un acto de tal magnitud, ni siquiera en los relatos de las leyendas africanas. Expertos y gobiernos occidentales no tardaron en ridiculizar la medida. La llamaron ingenua, desesperada, incluso peligrosa. ¿De verdad un ejército de aves podía reemplazar pesticidas, tecnología y décadas de dependencia agrícola extranjera? ¿No era esto una especie de regresión a métodos arcaicos, a supersticiones rurales sin respaldo científico? Pero detrás de esa decisión se ocultaba un acto de rebeldía. Burkina Faso llevaba generaciones atada a soluciones importadas que solo aumentaban su deuda y fragilizaban su soberanía. Traoré apostó por la naturaleza, la sabiduría popular y una visión ecológica que pocos supieron descifrar. Es importante recordar que, en la historia reciente, pocas veces una nación africana había tomado las riendas de su propio destino de manera tan audaz. La apuesta era extrema. Si los gorriones fallaban, el país perdería cosechas, recursos vitales y hasta su futuro alimentario. Pero si triunfaban, Burkina Faso podría recuperar el control de su destino, inspirar a África y desafiar las reglas del poder global. Esta situación recuerda a momentos cruciales en la historia mundial, como cuando India apostó por la autosuficiencia alimentaria en los años 60 con la Revolución Verde, o cuando Cuba enfrentó el Período Especial y redescubrió la agricultura urbana y orgánica. ¿Podría un pájaro tan común desencadenar una revolución de verdad? ¿O sería este solo un sueño condenado a fracasar? Las dudas eran tantas que la prensa internacional lo comparó con la fallida campaña de las 4 plagas de China, donde la eliminación masiva de gorriones causó desequilibrios ecológicos y hambrunas. Sin embargo, en Burkina Faso, el enfoque era radicalmente distinto. No se trataba de eliminar, sino de restaurar el equilibrio. Para entender la magnitud de este desafío, primero hay que retroceder y descubrir cómo Burkina Faso llegó a este punto de no retorno. La historia es mucho más compleja de lo que parece a simple vista, y cada decisión tomada fue el resultado de años de sufrimiento, reflexión y búsqueda de alternativas. Antes de liberar a los gorriones, el país ya estaba al borde del abismo. La historia de cómo llegó allí revela más de lo que imaginas. No es solo la historia de Burkina Faso, sino la de muchos países del llamado Sur Global, atrapados en una red de dependencia, pobreza y soluciones externas que no entienden la realidad local. Antes de los gorriones, el campo burkinés era un territorio exhausto y vulnerable. Durante décadas, las cosechas de Burkina Faso caían ante plagas implacables. Langostas y orugas devoraban en pocos días el esfuerzo de familias enteras, borrando meses de trabajo bajo el sol abrasador. Los relatos de los campesinos recuerdan cómo, en cuestión de horas, el trabajo de todo un año podía desaparecer. Una nube de langostas, negra y densa como la noche, descendía sobre los cultivos y no dejaba ni una espiga en pie. Cada estación de siembra era una apuesta contra el desastre, y el miedo a perderlo todo se convirtió en la compañía silenciosa de cada hogar campesino. Familias enteras se reunían al anochecer para rezar, esperando que la mañana siguiente no trajera la devastación. La incertidumbre era tal que muchos jóvenes abandonaron el campo en busca de oportunidades en la ciudad o incluso en el extranjero, alimentando la migración rural y la desintegración del tejido comunitario. Las soluciones llegaban desde el extranjero, envueltas en promesas de salvación.
Pero los pesticidas importados, caros y saturados de químicos, ofrecían solo un respiro fugaz. Dejaban tras de sí suelos enfermos, agua envenenada y un agujero creciente en la economía nacional. A modo de ejemplo, en el año 2012, el uso de pesticidas químicos importados aumentó en un 50% respecto a la década anterior, según datos del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, las plagas no disminuían y los problemas ambientales se multiplicaban. Quemar campos fue el recurso de la desesperación, pero solo aceleró la erosión y la pérdida de fertilidad. Los suelos, ya agotados por el monocultivo y la deforestación, se volvían cada vez más estériles. Los ríos se llenaban de residuos tóxicos y la biodiversidad local empezó a desaparecer. Las abejas, esenciales para la polinización, también sufrieron las consecuencias, reduciendo aún más la productividad agrícola. Año tras año, la deuda crecía y se convertía en una losa imposible de levantar. Los agricultores pedían préstamos para comprar insumos extranjeros, mientras el país hipotecaba su futuro para pagarlos. El hambre y la pobreza se instalaron como parte del paisaje rural, perpetuando un círculo vicioso. Cada intento de solución ajena profundizaba la dependencia y minaba la autonomía de la nación. Según un informe del Banco Mundial de 2018, Burkina Faso destinaba más del 25% de su presupuesto agrícola solo a la compra de insumos importados, una cifra insostenible para una nación con recursos limitados. En medio de esa espiral, alguien vio una rendija de esperanza. Ibrahim Traoré, hijo de campesinos y presidente del país, comprendió que la única salida real debía surgir desde el propio corazón burkinés. Apostar otra vez por fórmulas foráneas era firmar más deuda y más destrucción. Burkina Faso necesitaba una respuesta nacida en su tierra, sostenible y capaz de devolver la dignidad a su pueblo. Traoré, en su niñez, había visto cómo los ancianos del pueblo observaban el comportamiento de las aves y sabían anticipar la llegada de plagas o lluvias. Esa sabiduría ancestral, olvidada por las políticas modernas, se convirtió en la semilla de su revolución. El riesgo era colosal. Insistir en el camino conocido habría significado perder para siempre la soberanía, condenando a futuras generaciones a la miseria y la sumisión. Era imprescindible romper el ciclo, aunque eso implicara desafiar el sentido común establecido. No era la primera vez que una nación se enfrentaba a esta disyuntiva. Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, apostó por la autosuficiencia alimentaria y el desarrollo de su propio modelo agrícola, resistiendo la presión de importar cereales estadounidenses. Los resultados, aunque no exentos de dificultades, permitieron al país garantizar su seguridad alimentaria y proteger su cultura agrícola. Así germinó una idea que sonaba improbable. ¿Y si la salvación del campo burkinés llegara de un pequeño aliado, ignorado y hasta despreciado por muchos? Los gorriones, presentes en mitos y canciones infantiles, eran vistos como simples acompañantes del paisaje, no como héroes potenciales de una revolución agrícola. Sin embargo, la historia está llena de ejemplos donde lo despreciado se convierte en la clave del cambio. Los campesinos rusos del siglo XIX recurrieron a los patos para combatir plagas de caracoles, y en Vietnam, los búfalos de agua resultaron indispensables para la producción de arroz. Una apuesta tan audaz exigía valentía para desafiar prejuicios y fe en lo inesperado. Pero ¿quién podría imaginar el impacto de millones de picos y alas en una nación entera? El cielo se pobló de alas y el país se partió entre la esperanza y la incredulidad. La operación, cuidadosamente planificada, se convirtió en un espectáculo sin precedentes. Helicópteros y avionetas, pintados con los colores de la bandera nacional, surcaron los cielos liberando decenas de millones de gorriones criados en aviarios. Las regiones más castigadas por las plagas vieron cómo nubes vivientes oscurecían el horizonte. Los aldeanos, impresionados, apenas podían imaginar lo que traería el futuro. Las escuelas cerraron por un día para que los niños pudieran observar el evento, y en muchas aldeas se organizaron festivales improvisados para celebrar la llegada de los nuevos guardianes del campo. La escena, tan inédita como espectacular,
desató una ola de críticas dentro y fuera de Burkina Faso. Desde Europa y Norteamérica, expertos y organizaciones internacionales advertían que aquello traería un caos ecológico, poniendo en riesgo el frágil equilibrio natural. Tildaron la medida de ingenua y temeraria. En el propio país, opositores y voces urbanas acusaron al gobierno de Traoré de despilfarrar recursos en un experimento infantil, cuando el hambre apretaba. Algunos compararon la decisión con la fallida introducción de conejos en Australia en el siglo XIX, que terminó en desastre ecológico. Pero Ibrahim Traoré no titubeó. Defendió la iniciativa como una prueba de independencia radical y fe en el conocimiento local por encima de soluciones extranjeras y costosas. No necesitamos milagros importados, sino confiar en nuestra propia sabiduría, repetía en discursos que inflamaban corazones y enfurecían a sus detractores. Traoré citaba ejemplos históricos de éxito con métodos naturales, como la reintroducción de lobos en el Parque Yellowstone, que restauró el equilibrio ecológico y benefició a toda la cadena alimentaria. Nadie imaginaba que, en unos pocos meses, la realidad daría un vuelco. Los agricultores empezaron a notar la diferencia. Menos langostas, menos orugas, menos plagas mordiendo los cultivos. El mijo y el sorgo crecían más robustos. Las mazorcas de maíz se multiplicaban, y las sonrisas regresaban a los rostros marcados por años de sequía y penuria. Un agricultor de la región de Koudougou relató que, por primera vez en 20 años, pudo cosechar suficiente grano para alimentar a toda su familia y vender el excedente en el mercado local. El gorrión, humilde y veloz, se reveló como un guardián formidable. Donde antes reinaba la devastación, ahora los insectos desaparecían y los campos florecían. Los resultados iban más allá de las cosechas. Con abundancia renovada, las economías rurales se transformaron. Los mercados se llenaron de productos frescos. Las comunidades recuperaron la confianza y, por primera vez en generaciones, la seguridad alimentaria parecía posible sin depender de ayudas externas. Sin embargo, el riesgo era inmenso. Si la apuesta de Traoré fracasaba, Burkina Faso quedaría aislada y desacreditada ante el mundo. Pero si triunfaba, el país marcaría un precedente revolucionario, inspirando a todo un continente a confiar en su propia inventiva. En Ghana, por ejemplo, pequeños grupos de agricultores comenzaron a experimentar con la cría de aves autóctonas para el control biológico de plagas, inspirados en el modelo burkinés. Aún así, el verdadero impacto de los gorriones solo comenzaba a asomarse. Los primeros signos de cambio apenas se hacían visibles, pero algo inesperado se gestaba en los márgenes de esta revolución. Pronto, las consecuencias de la apuesta de Traoré irían mucho más allá de lo que nadie podía prever. Lo que comenzó como una simple medida agrícola, guiada por el presidente Ibrahim Traoré, se convirtió en una revolución que nadie había previsto. La liberación de 10 millones de gorriones en los campos de Burkina Faso no solo venció a las plagas que amenazaban las cosechas. En solo 2 temporadas, las pérdidas de grano cayeron de forma drástica, y el país logró reducir la dependencia de importaciones. Cada año, se ahorraban sumas enormes que antes se iban en pesticidas y alimentos extranjeros. Pero el impacto fue mucho más allá de lo económico. Los gorriones, antes ignorados, pasaron a ser fuente inesperada de proteína y un nuevo motor para el comercio local. Mujeres y jóvenes lideraron la recolección de huevos, la crianza en aviarios y la venta de carne, plumas y abono, dando lugar a una economía circular que beneficiaba a los sectores más vulnerables. En la región de Bobo-Dioulasso, por ejemplo, se formaron más de 20 cooperativas de mujeres dedicadas a la producción y comercialización de productos derivados del gorrión. En cada aldea surgieron cooperativas y microindustrias. Los huevos inspiraron platos nuevos. Las plumas se convirtieron en artesanías. El abono revitalizó los campos. Donde antes había dependencia y carencia, floreció el orgullo y la oportunidad de crear futuro con las propias manos. Los mercados semanales, antes dominados por productos importados, ahora exhibían una variedad de productos locales nunca vista. La restauración del equilibrio ecológico fue igual de profunda. El suelo,
libre del abuso químico, recuperó su fuerza. Volvieron los insectos útiles y otras especies, y la biodiversidad floreció de nuevo. Los campos resistieron mejor las sequías y las plagas, y los agricultores aprendieron a cuidar el delicado balance entre aves y cultivos. Se establecieron programas de monitoreo ambiental, donde los mismos campesinos recolectaban datos sobre la salud del ecosistema y recibían formación para mantener el equilibrio. Esto encendió un orgullo nacional que no se recordaba en generaciones. Burkina Faso, alguna vez condenado a imitar modelos externos, se alzó como ejemplo de soberanía e ingenio africano. Por primera vez, el país exportaba no solo productos, sino también soluciones. Delegaciones extranjeras vinieron a aprender, y los burkineses recuperaron la confianza en su propia sabiduría. Incluso universidades de Europa y América enviaron investigadores para estudiar el milagro del gorrión y su impacto multidimensional. El cambio se sintió también en la política. Con menos dependencia y una economía más fuerte, el gobierno pudo negociar mejores acuerdos y desafiar los intereses de las grandes empresas de pesticidas. El milagro del gorrión inspiró a países vecinos y, en silencio, empezó a alterar el equilibrio de poder en la región. Se crearon foros regionales para compartir experiencias sobre agricultura ecológica y control biológico de plagas. Y por primera vez, Burkina Faso tuvo voz protagonista en las discusiones internacionales sobre desarrollo sostenible. Sin embargo, el destino del país dependía de mantener ese equilibrio ecológico y social. Un error en la gestión podía traer nuevos problemas. Ceder a presiones externas podía devolver la dependencia. La verdadera revolución no era solo de los campos, sino de la manera de imaginar el futuro. Para evitar desequilibrios, el gobierno de Traoré estableció grupos de vigilancia comunitaria y consultó a ecólogos sobre la densidad óptima de aves por hectárea. Se fomentó la educación ambiental en las escuelas y se crearon incentivos para que los agricultores diversificaran sus cultivos y mantuvieran prácticas sostenibles. Pero no todos celebraban el cambio. Bajo la superficie, intereses poderosos comenzaban a moverse, decididos a recuperar el control perdido. Las multinacionales de agroquímicos intensificaron sus campañas de desinformación, advirtiendo sobre supuestos brotes de enfermedades transmitidas por aves o plagas secundarias. Algunos políticos locales, con intereses en la importación de pesticidas, intentaron boicotear las nuevas políticas. Sin embargo, la movilización popular y el éxito tangible de los resultados hicieron que la resistencia perdiera fuerza. El verdadero poder de cambiar el destino de un país nace en lo pequeño y en lo propio. Burkina Faso nos demuestra que la innovación real no siempre surge de laboratorios multimillonarios ni de tecnología extranjera. A veces, la clave ha estado allí todo el tiempo, oculta en la sabiduría local. Aquello que el mundo ignoró como una simple bandada de gorriones, terminó siendo la pieza que rompió siglos de dependencia y resignación. La soberanía, ese sueño lejano para muchos pueblos, empieza con la autosuficiencia, con la confianza en lo aprendido de generación en generación. Cuando Ibrahim Traoré apostó por liberar 10 millones de gorriones, no solo confiaba en un ave, sino en la capacidad dormida de su gente. Apostaba a enfrentar la adversidad con recursos propios, revalorizando lo que siempre estuvo ahí: saberes, tierra y coraje. Esta es una lección que puede aplicarse en cualquier rincón del mundo, desde las comunidades rurales de América Latina hasta los barrios urbanos de Asia, donde la autosuficiencia y la resiliencia local marcan la diferencia entre la crisis y la supervivencia. Invertir en la comunidad y el entorno no solo salvó las cosechas, dio vida a una riqueza nueva y duradera. Las aldeas vieron renacer sus cooperativas. Mujeres, hombres y niños se unieron para criar y proteger a los gorriones, mientras los mercados rurales recobraban fuerza. Al recuperar la naturaleza, también recuperaron la dignidad antes perdida y dejaron de ser simples espectadores de su propio futuro. Esta transformación se reflejó en la cultura. Nacieron canciones, cuentos y hasta concursos escolares sobre el gorrión, fomentando el sentido de pertenencia y orgullo nacional. El gorrión, antes invisible para muchos, se volvió un símbolo nacional.
Su figura empezó a aparecer en murales, canciones y cuentos populares. Cada día recordaba que el orgullo cultural no se compra ni se impone. Brota desde las raíces, cuando una comunidad reclama su historia. Este proceso de resignificación cultural recuerda a lo ocurrido en Bolivia con la quinoa, un alimento ancestral despreciado por siglos y que, tras una campaña de recuperación, se convirtió en un símbolo de identidad y riqueza nacional. Cuando el mundo entró en crisis, con cadenas de suministro rotas y precios de alimentos disparados, la resiliencia de Burkina Faso se convirtió en su mayor escudo. Los pueblos que aprendieron a regenerar sus suelos y cuidar sus semillas, supieron resistir donde otros caían, demostrando que la verdadera seguridad viene de adentro. En 2022, mientras muchos países africanos sufrían inflación y escasez de trigo por la guerra en Ucrania, Burkina Faso logró mantener estables los precios de los alimentos básicos gracias a la abundancia local. Ignorar estas lecciones es condenarse a vivir bajo el yugo de intereses ajenos, siempre expuestos a soluciones frágiles y costosas. Pero al abrazarlas, cada nación y cada familia puede despertar su potencial inexplorado, reescribir su destino y recuperar el derecho a decidir. Ejemplos históricos sobran. En el sur de México, los agricultores mayas resistieron la presión para abandonar el sistema de milpa, y hoy son reconocidos por su capacidad de adaptación y biodiversidad. Así, del batir de alas de millones de gorriones, surge una pregunta inevitable para todos nosotros. ¿Qué pasaría si cada comunidad apostara por su ingenio y sus propios recursos? El futuro, quizás, depende de volver a mirar lo que siempre creímos insignificante. ¿Alguna vez has pensado que lo más pequeño, lo más ignorado, podría ser la chispa que lo cambie todo? Detente un momento. Mira a tu alrededor, ¿qué hay ahí, en lo cotidiano, que pasa desapercibido, que nadie parece valorar? ¿Y si justo en eso estuviera la llave para transformar tu realidad y la de los tuyos? En Burkina Faso, el futuro comenzó con algo así. Durante años, el gorrión, un ave diminuta y común, fue menospreciado. Nadie imaginaba que pudiese importar. Pero un día, el presidente Ibrahim Traoré tomó una decisión radical: liberar 10 millones de gorriones. Muchos lo llamaron una locura, una última apuesta. Pero fue el inicio de una revolución inesperada. Los gorriones restauraron el equilibrio ecológico, protegieron cultivos, impulsaron la agricultura y rompieron la dependencia de costosos pesticidas importados. Un país entero recuperó su soberanía alimentaria, su orgullo y su capacidad para decidir su propio destino. Lo pequeño había derrotado a lo gigantesco. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Cuántas veces has descartado una idea por parecer demasiado simple o local? ¿Cuántas veces has buscado soluciones importadas, olvidando lo que tienes al alcance de la mano? El miedo a lo desconocido y la presión de lo establecido nos ciegan ante las oportunidades que nacen de lo propio, de lo humilde. Lo que está en juego no es solo la historia de un país africano, es tu poder para imaginar y crear un futuro diferente. Es la posibilidad de que tu comunidad recupere su independencia, su seguridad y su dignidad, si te atreves a mirar más allá de lo obvio y confiar en lo que otros desprecian. Piensa en el potencial de las plantas nativas de tu entorno, en los oficios tradicionales olvidados, en las redes de solidaridad que resisten en silencio. Allí puede estar tu propio gorrión. La lección del gorrión nos enseña que la grandeza no siempre brilla ni hace ruido. A veces, se esconde en lo más sencillo, esperando a ser descubierta por quien tenga la valentía y la creatividad para verla. Incluso el recurso más modesto puede convertirse en un símbolo de liberación y orgullo colectivo. Recuerda el caso de la permacultura en Australia, o la recuperación de variedades autóctonas de arroz en Indonesia que han devuelto la autonomía a miles de agricultores. Así que la próxima vez que enfrentes un reto, pregúntate, ¿qué idea, recurso o tradición local estás dejando pasar?
¿Qué podrías lograr si te atrevieras a romper con las reglas impuestas y pensaras en grande, partiendo de lo pequeño? Haz un inventario de lo que tienes cerca: conocimientos ancestrales, materiales locales, aliados inesperados. Habla con los mayores, observa la naturaleza, experimenta con lo que otros ignoran. Las grandes transformaciones siempre comienzan así, con una mirada distinta sobre lo que siempre estuvo ahí. ¿Te atreves a dar ese primer paso? Recuerda, la historia de Burkina Faso no es solo una rareza africana. Es una invitación a mirar de nuevo, a confiar en lo pequeño, a desafiar lo imposible. La próxima revolución puede estar más cerca de lo que imaginas, esperando a que alguien, tal vez tú,